El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos a una emisión más de Cuarto Poder, un programa propositivo para aportarle a nuestro país. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, estamos en este espacio a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión. Sintonícenos en radio y en televisión a nivel nacional, en el extranjero, en las redes sociales. Búsquenos como Globo TV Honduras. Gracias a los compañeros que hacen posible que esta transmisión llegue al aire. Ronald López, Cristian Maradiaga en controles de Radio Globo y de Globo TV, a la distancia don César Monzón en el máster principal de CHTV. Mi nombre es Ramón Ochoa y me acompaña en esta tarde don Carlos Paz. Un placer saludarlo, don Carlos. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, estimados televidentes de CHTV y estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo en el territorio nacional como internacional. Tengo la convicción que los hondureños como nación nunca los hemos sentado a pensar el país que queremos, el Estado que nos proteja y nos garantice el bienestar de la libertad y de la igualdad, pero que esta tiene que ser con acceso material. La democracia que nos han vendido, hablemos de 1981 al año 2020, nunca ha logrado satisfacer las necesidades materiales de nosotros los ciudadanos y mucho menos el respeto a los derechos ciudadanos. Es la juventud la encargada quizás del presente para poder garantizar un bienestar donde se respeten los derechos humanos y donde se nos permita la igualdad de poder contratar y de participar y el acceder a esos beneficios materiales. Sean bienvenidos. En efecto, don Carlos, hay una esperanza en este proceso electoral, en la juventud, en los nuevos valores y en aquellos actores que no han tenido la participación política preponderante dentro de los procesos electorales. Quizás el cansancio, el letargo que ha existido en la política de nuestro país, la corrupción, los malos gobernantes, hacen que la población necesite ver nuevos rostros. Pero en realidad, ya en este proceso quizás el cansancio es mayor. Esos nuevos rostros en los procesos anteriores son opacados por la clase económica, por la clase política tradicional que tiene capacidad de mover las masas a través de esa capacidad económica y le quita la oportunidad a otras personas con buenas intenciones que en realidad quieren hacer algo trascendental por el país. Pero ¿por qué creemos que este es el momento de una transformación, de una participación real de esos nuevos valores? Por ese cansancio, por lo que hemos visto en los últimos años, por los actos de corrupción desmedidos y sobre todo por lo que hemos visto en este año 2020 que nos ha sorprendido con fenómenos naturales que no nos esperábamos. La pandemia nadie se la esperaba y esa pandemia, aparte de desnudar la corrupción en nuestro país, desnudó el frágil sistema de salud, el frágil sistema de educación, el frágil sistema de gobierno que tenemos en Honduras. Por lo tanto, pensamos que estamos a un paso de identificar, de darles la oportunidad que participen, de votar y de tener en el 2022 nuevas personas gobernando nuestro país. Es por eso que hoy vamos a hablar de las juventudes, vamos a hablar de política. Cada viernes vamos a ir desarrollando temas relacionados ya al proceso que se avecina, el proceso electoral primario. Vamos a ir hablando de la juventud liberal, de la juventud nacionalista, pero hoy les toca el turno a la juventud libre y por eso nos acompañan tres personas de diversos grupos de la sociedad. Desde Intibucá tenemos una invitada de la juventud de Francisco Morazán. En unos minutos a través de la vía virtual tendremos a un joven y aquí en el estudio nos acompaña Joseana Yanet. Ella es odontóloga, precandidata a diputada por la corriente Somos Más dentro del Partido Libertad y Refundación, en la segunda posición de Somos Más. Así es. Joseana, gracias por compartir con nosotros, bienvenida.
Muy buenas tardes, Ramón, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, ¿verdad? Un honor estar aquí con ustedes, con Carlos Paz y con Ramón Ochoa, compartiendo en este espacio, ¿verdad? Este cuarto poder, para venir y darnos a conocer como jóvenes, ¿verdad? Así como decís, no se nos ha dado la participación tal vez real dentro de los partidos políticos, porque la mayoría de veces solo servimos para esos rellenos. Entonces yo creo que es necesario como jóvenes, ¿verdad?, ir asumiendo estos retos, estos espacios que sabemos que no es nada fácil, pero que sabemos que tenemos la altura moral para venir y competir, tenemos el valor de hacer las cosas diferentes. Entonces creo que en ese proceso estamos, ¿verdad? Es un proceso que, como decís, rostros nuevos tal vez en política, pero que ya llevamos un proceso dentro del partido, dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Que es un proceso que nos abrió los ojos a partir del golpe de Estado. Entonces, desde ahí vimos la necesidad que tenemos que involucrarnos en política y tenemos que participar en esos espacios, ¿verdad? Que esos espacios ahí están, solo que tenemos que venir y tenemos que recuperarlos, tenemos que participar en esos espacios. Lo que usted está diciendo lo escuchamos cada 4 años y como juventudes que hemos participado siempre lo decimos, que abrir los espacios, que la participación, que es bien difícil. Ahora, ¿concuerda con lo que yo dije al inicio? Que este proceso, o sea, el próximo año hay elecciones primarias y generales, ¿cree usted que sí, ya este proceso es el determinante, que esta es la oportunidad de vencer y que ya no hay más tiempo y que hoy sí se van a abrir, bueno, no abrirse los espacios, ustedes tienen que luchar por esos espacios? Bueno, sí, yo creo que ya es la oportunidad, ya hemos vivido tanto, hemos sufrido tanto como pueblo, como nación, que ya es necesario, ¿verdad?, esos nuevos rostros dentro de la política. Ya tenemos que dejar esa política tradicional que vienen, como decís, y que dentro de nuestro partido igual se ha dado, ¿verdad?, esos errores que llegamos y buscamos a nuestras bases cada 4 años. O sea, tenemos que ya dejar ese tradicionalismo, que no solo ir a buscar a las bases, esos que, bueno, ya vienen las elecciones, vamos a buscarlos. No, creo que la política tiene que ser un proceso de participación constante y activa dentro de las bases. No podemos ya, como es imperdonable que ya siendo como diputados vayamos al Congreso Nacional y nos olvidemos de la base. No, tenemos que seguir en esas bases, tenemos que seguir con nuestro pueblo, porque son ellos los que tienen las propuestas. Nosotros que venimos de ahí, que no tenemos los recursos, sabemos lo que sufre nuestro pueblo. Entonces es el último momento, ya no podemos seguir aguantando más como nación, como jóvenes, como mujeres, no podemos seguir aguantando más, Ramón. Ya llegó el vaso a su nivel, ya rebalsó, entonces no podemos seguir dejándonos y no caer en ese tradicionalismo, ¿verdad? Tenemos que hacer las cosas diferentes, tenemos que cambiarlas. Ahora, tienen que tener un contenido dentro de esas propuestas, dentro de lo que ustedes le ofrecen a la población en estos momentos, porque propuestas, ya rayamos de escuchar lo mismo. Cada 4 años, propuestas y que vamos a hacer esto, y que vamos a cambiar la salud, y que vamos a cambiar la educación, y que vamos a poner personas honestas en las instituciones. Ok, el problema aquí es que la población ya no cree en nadie. Usted puede venir con la propuesta más bonita, pero es bien difícil, la población está reacia. Se cierra incluso. Muchas personas dicen que ni van a participar en estas elecciones primarias. Entonces, ¿cómo llegarle a la población que está cansada y que está insatisfecha con un discurso innovador? Sí, bueno, Ramón, hemos sido parte también de ese desencanto dentro de la política. Muchas veces nosotros mismos o nosotras mismas nos hemos decepcionado de eso, que decir, no, bueno, ¿para qué participar en un proceso que va a ser igual cada 4 años? Entonces yo creo que el mensaje tiene que ser más que toda la población que nos involucremos, que estemos conscientes que no todas las personas somos iguales. Hay muchos hondureños y hondureñas que son diferentes, que tenemos la altura moral para venir y decir, no, ya basta, cambiemos estas cosas. Pero para eso tenemos que participar activamente, Ramón. Correcto. No podemos delegarle responsabilidades de país a un grupo de personas, a un grupo de políticos o partidos, sino que yo creo que como sociedad tenemos que venir y tomar el toro por los cuernos. Tenemos que venir y participar. Ya no podemos venir y solo, Josiana, como persona, yo llego al Congreso Nacional, yo no puedo trabajar sola. O sea, tengo que tener el respaldo de un pueblo constante que esté vigilando, que esté exigiendo. Entonces es lo que necesitamos, que ya una participación activa, que ya nos dejemos de quejar, que sí, todos los políticos son iguales. Es cierto, esos políticos nos fallaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar esos espacios, tenemos que exigir esos espacios y tenemos que participar en política.
La juventud, doctora Martínez, enfrenta una gran dificultad. Y es esas oportunidades no solo de la participación política, sino también del empleo que le pueda generar un patrimonio. Hablamos mucho de la juventud, incluso cuando decimos que es el futuro, pero si no le garantizamos el presente, ¿cómo replantear ese sistema político-económico para que la juventud tenga acceso a un empleo digno? No, sí, como dice Carlos Paz, el futuro, nos ven en el futuro, pero igual, como jóvenes creo que somos el presente, tenemos un país totalmente destruido. Entonces es necesario rescatarlo, ¿verdad? Los cambios estructurales, tenemos que hacer cambios estructurales en nuestro país. Tenemos que ver que los problemas de país no solo es, por ejemplo, digamos, salud o empleo. Todos esos problemas están relacionados y todo eso depende de las políticas, ¿verdad? Las políticas que se den dentro del país. Entonces hay que mejorar esa situación, porque no solo los jóvenes tal vez estamos en esa situación, es todo el pueblo hondureño en general, y yo creo que eso depende de las políticas, como dice, de las propuestas que se lleven en una construcción de esta nueva sociedad que queremos, ¿verdad? Porque ya la que tenemos actualmente no nos está dando esas oportunidades, no se nos dio esas oportunidades, entonces no podemos seguir así, tenemos que venir y recuperar esos espacios, proponer desde la juventud cuáles son los problemas, la violencia, educación. Tenemos que seguir educando a nuestro pueblo, pues, a nuestros jóvenes, que muchas de esas personas que emigran, digamos, con los éxodos que han salido actualmente del país, es porque no encontramos esas oportunidades, porque no se les está brindando esos espacios, no se está formando a nuestros jóvenes. Entonces, no tenemos un país que no nos brinda absolutamente nada, entonces eso es una opción. Entonces tenemos que venir y empezar a construir un nuevo pacto, ¿verdad?, entre todos los hondureños y hondureñas. Qué bien. Mire aquí, voy a leer algunos mensajes de personas que nos escriben. Juan Carlos Romero nos dice que todos quieren ir al Congreso y a nada, van solo a dormir. Brian Gómez nos pregunta quién es. Bueno, y es Josiana Martínez, odontóloga precandidata a diputada. Va a encontrar esos retos usted cuando salga a hacer política, cuando vengan los medios y las preguntas digan, ¿y esta muchacha de dónde salió? Es bien difícil, Josiana, cuando se compite con figuras, cuando se compite con personas que han estado eternamente en el medio o que han estado dentro de este escenario político y que ya son conocidas. Incluso hacer política sin dinero es un reto también para este nuevo proceso. ¿O cree usted que hay nuevas alternativas, nuevas formas de hacer política? Hay nuevas alternativas, Ramón. O sea, yo creo que como sociedad tenemos que ir cambiando esa mentalidad que para llegar a un puesto necesitamos de los recursos. Es claro, es necesario. Pero lo más importante es ese trabajo con las bases, ese trabajo con el pueblo. Bueno, yo vengo de que soy odontóloga, he trabajado en comunidades. Mi mayor parte de mis trabajos yo los tuve afuera, ¿verdad? Por ejemplo, una comunidad lenca de Gracias Lempira. Entonces, y uno aprende y sabe cuáles son esas necesidades. En realidad, conocemos de dónde venimos, entonces yo creo que ese es nuestro mayor punto a favor, ¿verdad? Que conocemos cuáles son las necesidades y que estamos dispuestos a cambiarlo, que estamos dispuestos a luchar. Si nos toca ir de casa en casa, convencer a la gente que participe, que se involucre en política, lo tenemos que hacer. O sea, eso es nuestra única herramienta. Nuestra única herramienta es que tenemos el valor, la capacidad de competir con todas esas personas, ¿verdad? Porque yo creo que al Congreso Nacional tienen que llegar diputados que vengan del pueblo, no que los que tengan intereses con las grandes empresas de nuestro país, ¿verdad? Porque ellos van a responder por los intereses de esas grandes empresas. Entonces, mientras que si viene alguien que viene del pueblo, es al pueblo que le tiene que responder y a nadie más. Entonces nuestro compromiso es directamente con las bases, con el pueblo y trabajar en conjunto. No venir y decir yo puedo como Josiana Martínez, no lo puedo hacer sola, pues necesito el respaldo de ese pueblo, ese trabajo en unidad y en conjunto. Ojo a la palabra que usted habla. Todos los políticos, todos tienen en su vocabulario el pueblo, trabajar por el pueblo, generar beneficios para el pueblo. Y usted dijo algo muy importante, ok, hay que votar por personas del pueblo para que lleguen a representar al pueblo. La pregunta es, ¿quién es ese pueblo? Porque hemos visto personas que llegaban incluso de corrientes dentro de Libre, radicales, y que llegaron a venderse al Congreso Nacional. Entonces a veces es bien difícil identificar. Pero le consulto, ya está con nosotros don Alejandro Bonilla, otro joven que va aspirando a ser diputado suplente al Congreso Nacional. Nos acompaña esta tarde. Él pertenece a la Nueva Corriente. También es candidato subcoordinador de la Juventud
de la Nueva Corriente a nivel nacional y diputado suplente acompañando al abogado Carlos Chactur en las primeras casillas de la Nueva Corriente. Bienvenido, Alejandro, e inicio con esa consulta. ¿Cómo identificar quién realmente viene o no del pueblo? Usted que ha sido un joven que lo hemos visto mucho tiempo también en esas luchas sociales y ahora busca alcanzar el poder político. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañeros de Cuarto Poder. Primero que todo, vos me decís, ¿cómo identificar quién viene del pueblo? Bueno, hay que ver eso, de dónde vienen esos candidatos, quiénes son sus padres, sus antepasados. Yo, por ejemplo, como aspirante a diputado, vengo de una madre soltera, no vengo de mi papá no es ningún empresario, no es ningún terrateniente. Entonces, desde ese sentido de clase, te lo digo, allí podemos observar quién viene del pueblo y quién puede representar al pueblo. No esperemos de que una persona dueña de tierras, un empresario, un banquero, venga y diga lo que vos decís. Ellos siempre van a hablar del pueblo, pero nunca lo van a representar. Correcto. Dígame algo, usted va de candidato suplente con Carlos Chactur, me dice aquí nuestro productor que va en la quinta, pero yo tenía entendido que iba en la tercera, don Carlos Chactur. ¿Cuáles son esas 5 primeras casillas que lleva don Carlos Eduardo Reina? Porque los políticos hasta ahora ni nos han informado quiénes son las personas que van a cargos de elección popular. En la Nueva Corriente, por lo menos en la planilla de Francisco Morazán. Le escuchamos. Por lo menos en Francisco Morazán se está ultimando la planilla. No manejo en totalidad cómo va la planilla, pero sí tengo conocimiento de que el primero es nuestro camarada Gilberto Ríos, la doctora Yulisa Villanueva y el doctor Fidel Barahona. Ya nosotros en la quinta y en la cuarta, una compañera llamada Jacqueline Espinal. No tengo conocimiento porque no he estado trabajando de lleno en la planilla quiénes serían los demás, pero sí sabemos que se está acompañando bastante gente, líderes de territorios y que, como vos decías, vienen del pueblo y lo han representado no solo en cargos de elección popular cada 4 años, sino que han estado en cada lucha popular por la defensa del territorio, por la defensa del medio ambiente, en contra de la narcodictadura. Y eso es lo que como Nueva Corriente nos viene a abonar, que nuestros candidatos han estado no cada 4 años pidiendo el voto, sino que han estado en constante comunicación con las masas. Les consulto a los dos en calidad de jóvenes. Usted va en la segunda. En la segunda. La oportunidad es más. Bonilla, el joven Bonilla, dice que las 2 primeras casillas las encabezan personas que ya tienen una trayectoria mediática. Las corrientes políticas en las que participan jóvenes, en el caso de ella, pues no se puede pedir más de la segunda, solo que creo que la primera. Pero en el caso de él sí, no, y que desde luego que puede pedir la primera, porque si los movimientos internos de un partido político, en este caso Libre, dice que le está abriendo los espacios a los jóvenes, tiene que darle también las casillas donde las posibilidades de convertirse en candidato del Partido Libre para competir con sus adversarios no debe estar en las posiciones relegadas. Le consulto porque es una lucha. Yo no entiendo cuando se habla de un partido del siglo XXI que surgió ya legalmente en 2012, pero que a este momento dice el joven Bonilla que no conoce la planilla. O sea que ahorita se puede cambiar, pues. Es que las corrientes tienen dueño, don Carlos. Y el dueño de las corrientes decide quién va y quién no va, y los borrones de los que usted ha hablado. Y la primera casilla es para el dueño de la corriente. Esa no se la suelta a nadie. Su opinión, Carlos, ¿cómo se llama el joven? Alejandro. Alejandro Disculpe, Bonilla. Alejandro, le escuchamos. Por ejemplo, la casilla 1, ¿quién puede menospreciar el trabajo y la trayectoria de Gilberto Ríos al lado del pueblo? Por ejemplo, la organización política Los Necios, ayer cumplimos 21 años de estar en la defensa del pueblo desde que empezó el neoliberalismo. Entonces, como te digo, siempre hay jerarquías que van en las primeras casillas por su trayectoria política, y claro, nosotros tenemos como jóvenes nuestros espacios ahí. Yo voy en una suplencia de la quinta. Hay una compañera representante de la comunidad garífuna que es candidata propietaria. Hay otros compañeros de otros territorios que también son jóvenes y van de candidatos.
Entonces no me parece decir de que, por ejemplo, la nueva corriente que viene naciendo tenga un dueño o tenga una dueña, cuando desde la base hemos construido. Para elegir el secretario general de la juventud, una asamblea de 200 jóvenes en plena pandemia. O sea, eso viene a lo que es rescatar más bien y darle vida al Partido Libertad y Refundación. Entonces todo lo hemos construido bajo asambleas, nunca por la imposición de un caudillo o porque, como tú dices, tal vez en algunas corrientes puedan existir dueños, pero en nuestro caso todo ha salido de asambleas. Sí, no, y yo aquí defiendo a Alejandro porque yo también estoy dentro de una corriente y ni me doy cuenta quiénes son los 23. Hay casillas ahí todavía que están en proceso de negociación. E incluso doña Xiomara Castro de Zelaya, precandidata a la presidencia de la República, no tiene los designados presidenciales. No los tiene. Está en proceso todavía de identificar a quién va a llevar, cuando ya la ley establece que ella tenía que presentar su planilla completa el viernes 13 de noviembre. Pero también, Ramón, hay que recordar que hay un proceso de 2 semanas de subsanación, ¿verdad? Que, por ejemplo, dentro del movimiento, igual ya tenemos definido todo quiénes son nuestros candidatos y candidatas a elección popular, pero siempre hay ese proceso, ¿verdad?, de subsanar esas planillas, ¿verdad?, de llegar a consensos. Por ejemplo, dentro de la candidatura de Xiomara, recordar que son varios movimientos que la propusimos, entonces se tiene que llegar a ese consenso, ¿verdad?, de cómo integrar esa planilla para que, o sea, como dice el compañero, que los candidatos salgan de la base de propuestas colectivas, que eso fue lo que se hizo dentro de nuestro movimiento, ¿verdad? Como somos más, que surge una idea para renovar el partido, porque el partido necesitamos irlo renovando constantemente, ¿verdad? Porque ya sabemos que nos han fallado, entonces tenemos que buscar esos espacios para renovar nuestra planilla, nuestros candidatos, nuestras autoridades, entonces es que tenemos que hacerlo y tenemos que dar esos espacios de participación de la juventud. Entonces la mayoría también de candidatos y candidatas dentro del movimiento son que vienen gente de La Paz y jóvenes, ¿verdad? Y también no podemos dejar por atrás y reconocer el trabajo de de varias personas que ya son adultas, ¿verdad? Y no se puede dejar de reconocer su trabajo, su trayectoria y su congruencia dentro del proyecto. Y no le pregunto quiénes son los que van en las primeras, porque ya tuvimos aquí Mario Suazo, que es coordinador de Somos Más, y ya nos estableció que iba, bueno, él va en la primera, usted en la segunda, en la tercera va el doctor Hugo Noé Pino. En la cuarta, Cindy Rodríguez, en la Tony García, Celeste Rubio, que gente que viene de las bases, ¿verdad? Que ha estado en ese proceso de constante con las bases y ese trabajo que hemos tenido dentro de Somos Más. Va Fausto Cálix y el otro joven, ¿cómo se llama? Periodista Gabriel Bonilla. Daniel, los jóvenes que vienen del Carrizal, ¿verdad? Entonces ahí es una diversidad. Correcto. Ahora nos acompaña Sonia Posadas también. Mire usted, para que usted entienda la diversidad de sectores que hay en la política y que no podemos centralizar solo en las ciudades grandes la participación política, porque mediáticamente solo se habla de los candidatos que van en San Pedro Sula, en Tegucigalpa o en Francisco Morazán y en Cortés. Le hemos invitado esta tarde a Sonia Posadas, ella es de Intibucá. Candidata, no es candidata a ningún cargo de elección popular, pero es la coordinadora de la Corriente Honduras Libre que postula a don Wilfredo Méndez, coordinadora departamental del departamento de Intibucá, una muchacha joven de 23 años y representante de su sector, de su etnia. Sabemos que el departamento de Intibucá es un departamento lenca. Cuéntenos, Sonia, bienvenida a Cuarto Poder. ¿Cómo va ese proceso de formación? A usted le tocó organizar y estructurar varios municipios. ¿Cuál ha sido su experiencia como persona joven en este proceso político? Sí, tengan muy buenas tardes, don Ramón Ochoa, don Carlos Paz, a la compañera Yosesana Martínez, al compañero Carlos Bonilla, a toda la audiencia de Cuarto Poder, en especial a los distintos municipios del departamento de Intibucá. Gracias a Dios por nuestras vidas y por su infinita misericordia con nosotros, y gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, en el departamento de Intibucá, Honduras Libre le ha querido dar espacio a la juventud y también a las comunidades, porque hemos visto que es muy frecuente estar escuchando, sí, el poder a las comunidades, y tiene que ser así, pero lo que sucede es que no participan las comunidades. Nuestros candidatos son candidatos de comunidades que van a la corporación porque
las necesidades más prioritarias las tienen las comunidades. Vamos apostándole a la juventud, a las comunidades. Tenemos bastantes representantes de juventudes en nivel de corporación, como por ejemplo, quiero mencionar al compañero Olvin Rolando del municipio de La Esperanza, al compañero Jorge Isabel Lorenzo del municipio de Otoro, al compañero Leonidas Sanaín Cantarero del municipio de San Juan y así otros. Honduras Libre, como decía la compañera Yosesana, no ha querido rellenar planillas y estructuramos 15 municipios bajo los principios, es decir, que van representantes que son una propuesta alternativa para el pueblo. Vamos apostándole en el departamento de Intibucá al 60% de corporaciones y con mucho entusiasmo, trabajando muy fuerte. Qué bien, Sonia. Yo le quiero hacer una pregunta a Alejandro, ya que nos está escribiendo aquí el Grillo, saludo Grillo. Usted pertenece a la organización también Los Necios, ¿correcto, Alejandro? Pertenece... Ayer, sí. 21 años de fundación. Felicidades. 18 años, ¿no dice? 21 años. 21 años, felicidades a Los Necios. Hablando de ese trabajo de formación, Alejandro, es indispensable que cualquier partido, ya sea libre, Partido Liberal, Partido Nacional, tenga un proceso de formación política, tenga un proceso de formación electoral, y por qué no un proceso de formación social donde cada uno de esos semilleros, cada uno de esos jóvenes, cuando vaya creciendo y cuando vaya madurando, entienda hacia dónde va, entienda cuál es el objetivo. Pero en Libre, que es un partido de avanzada, un partido que pretende reformar o refundar la patria, que pretende cambios trascendentales, no hemos visto esos procesos de formación. Libre ya tiene 8 años, Alejandro. Hasta hace menos de un año miramos la Escuela de Formación Política y los agarró la pandemia. Por lo tanto, no hemos visto los resultados y no podemos juzgar. Libre es un partido que cada 4 años, bueno, es un partido meramente electorero, cada 4 años busca sus bases para ir a elecciones, pero que no le ha dado seguimiento en estos 8 años. A mi considerar, ese es un error. Yo no sé qué opina usted en cuanto a este tema específico de la formación. Bueno, cuando hay jóvenes protestando por el derecho a la educación, cuando hay un joven protestando y siendo reprimido por el derecho a la salud, por el derecho que todos los hondureños tenemos y que se nos han quitado bajo esta dictadura, nosotros a esto le llamamos una espontaneidad. Solo la conciencia de ese obrero, de ese joven trabajador, es la que dará frutos a una liberación de una patria. Decía Lenin que la espontaneidad es el embrión de la conciencia, pero que solo el estudio claro de la historia, de la política, de la economía, nos dará lo que necesitamos para entender estos procesos históricos. Por supuesto que Libre necesita reforzar mucho su instituto de formación política. Nosotros en la organización política Los Necios tenemos rachas en las que tenemos que estudiar a veces un libro a la semana, incluso 2. Por eso, como nosotros, como necios, como militantes de la nueva corriente, tenemos un proyecto también de formación política. Creemos de que para alcanzar el poder necesitamos tener los conocimientos básicos para darle a la patria un mejor rumbo. Como jóvenes, tenemos que enseñarle a todos los jóvenes, desde Lempira, quién fue Lempira, quién fue Sicumba, quién fue Copangalel, el sueño de Morazán. ¿Por qué no enseñarle a los jóvenes aquella batalla victoriosa en la que entró Morazán en el Palacio de Armas, derrotando a una de las peores dictaduras de aquellos tiempos, como la de los Arce y la Aycinema? ¿Por qué no enseñarle a los jóvenes el sueño de Ramón Amaya Amador, impreso en tantos de sus libros? Toda la construcción que hizo Berta Cáceres, aquella gran huelga de bananera del 1954, y que son hoy estos hijos de la huelga bananera los que están ayudando en la zona norte a todas estas familias damnificadas que han sufrido bajo el huracán. Entonces, todos estos procesos, no solo nacionales, sino que estos procesos de unión latinoamericana, el sueño de la patria grande de Bolívar, es necesario incluírselos a los jóvenes. La formación política es lo primordial, y a lo mejor el partido, como tú decías, se ha dedicado más al electorero que a la formación,
pero aquí estamos nosotros, los nuevos cuadros que estamos disputando el poder, y tenemos como prioridad la formación política, la formación de los cuadros, de toda la militancia. No solo la formación ideológica debe de quedar en las altas jerarquías, debe de quedar en cada militante del Partido Libertad y Refundación, desde el de barrio y colonia, desde el votante. Cuando tomemos el poder tenemos que imprimir libros, tenemos que cambiar el sistema de educación, que es un sistema de educación que lo que le enseña al joven es a ir a esa selva llamada capitalismo. Hay que crear más humanidad, y todo eso lo tenemos en nosotros en mente para cuando alcancemos el poder, y lo estamos disputando desde la Nueva Corriente y desde todos los espacios. Alejandro Bonilla de la Nueva Corriente, José Ana Martínez de Somos Más y Sonia Posadas de la Corriente Honduras Libre, todos ellos del Partido Libertad y Refundación. Al regresar de la pausa seguimos conversando, pero recordamos a usted que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance. A través de las redes sociales usted puede informarse en tiempo real de lo que ocurre en el país. Búsquenos en Twitter, en Facebook y en Instagram como El Pulso, o en su página web www.elpulso.hn. Periodismo de investigación. También quiero darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular, o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si uno tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, selecciona activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta, ingresar los dos códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Estimados televidentes de Cuarto Poder y oyentes a nivel nacional, les hacemos un saludo muy especial al departamento de Intibucá. Sabemos que nos escuchan. Conversamos con la doctora José Ana Martínez, es odontóloga, aspirante a diputada por la Corriente Somos Más del Partido Libertad y Refundación, la señorita Sonia Posadas, departamento de Intibucá, aspirante a diputada por la Corriente Honduras Libre, y el joven Alejandro Bonilla, también aspirante a diputado en la Nueva Corriente del Partido Libertad y Refundación. Estimado joven, permítanme felicitarlos por tomar la decisión en participar en política en Honduras, donde cuando se habla de política hay a quienes se le paran los pelos y dicen, no me hablé de eso. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes con esta experiencia que tendrán de competir en política en la democracia burguesa, donde se requiere grandes cantidades de capitales? Iniciamos con Sonia Posadas en el departamento de Intibucá, y le agrego, Sonia, a la consulta de su participación política y competir con sus otros compañeros de partido. Si Libre tiene presencia en los municipios fronterizos como Magdalena, Santa Lucía, San Antonio. Le escucho. Sí, bueno, primeramente quiero aclarar que yo no voy participando por una candidatura a diputación ni a corporación. Soy la coordinadora departamental del movimiento. Quiero decir que trabajar en este departamento de Intibucá es un gran reto, porque sabemos que el departamento ya por sí es considerado como un departamento nacionalista. Estamos trabajando
con las comunidades desde un proceso de concientización y viendo la realidad en la que vivimos. Quiero contar una anécdota. Hay comunidades en las que hemos hecho visita casa por casa y todas las casas sin distinción alguna de partidos políticos. Llegamos a una casa y los integrantes de esa vivienda eran nacionalistas y nos dijeron: pensé que no iban a venir porque yo soy un nacionalista. Y es aquí donde empieza el proceso de concientización por parte de Honduras Libre. Decirles que qué tiene una persona nacionalista que no tenga que tenga un liberal, o que tiene un liberal que no tenga un nacionalista. Estamos viviendo todos en la misma condición. Cuando hay carreteras, y aquí en este departamento han habido bastantes derrumbes y todos pasamos por esas carreteras, todos estamos expuestos a cualquier accidente por esos derrumbes, nacionalistas, liberales, libres. Y es aquí donde está el gran reto, porque no se trata solo de ir en busca de una fracción dentro de Libre, se trata de ir en busca de un pueblo y de que nos unamos como departamento y de que nos unamos como nación. Mire que el municipio de San Marcos de la Sierra, yéndome ya a la parte fronteriza, es un municipio netamente nacionalista, que ya va por 4 periodos. El alcalde se llama Miguel Bautista. Problema de señal. Sonia, tenemos problemas de señal, me imagino que debe ser su ubicación allá, y entendemos la dificultad de la señal que hemos tenido con el internet, con los invitados a nivel nacional. Esperemos que se solucione esto, Cristian. Seguimos conversando con Joseana Martínez, ella es odontóloga. Sí, ella... Se nos frizó la imagen y el audio con la joven Sonia Posadas, quien es la coordinadora nacional, la coordinadora departamental del Movimiento Honduras Libre del Partido Libertad de Refundación. Le consultaba, doctora, la perspectiva que tienen ustedes en esta participación política y tener que competir con los diputados de Libre que ya se están reeligiendo para convertirse en candidatos y luego tener que competir con su adversario en la política burguesa, que es de capital. Sí, como dice Carlos Paz, la política tradicional siempre ha sido eso, de quién tiene el capital. Nos han llevado al pueblo, o sea, la mayoría de políticos, al pueblo en miseria, para que el que llegue con aquella bolsita solidaria, con arroz, frijoles, es el que diga, él se está proyectando con el pueblo, él le da, pero hay que hacerle conciencia a la gente que esa bolsita que llega, de aquel, digamos, que ya es candidato a diputado, llega de su mismo dinero, del mismo, o sea, nosotros les pagamos el salario y ellos con ese mismo dinero hacen campaña y andan regalando, ¿verdad? Y el pueblo se ha acostumbrado a eso, que el buen político es el que regala. Entonces, el trabajo de nosotros es un trabajo duro, que no sabemos, que no es fácil, pero que tenemos que hacer de concientizar a la gente, decirle que ellos tienen dignidad, que no es por medio de una bolsa de solidaria o una bolsa que le van a regalar que él tiene que dar su voto, comprometer su voto con esa bolsa, ¿verdad? Eso no tiene que ser así. Su voto lo tiene que comprometer con aquella persona que ha estado a su lado, que le ha estado consultando, que lo ha estado visitando, que ha estado con usted, preocupándose por lo que le pasa, ¿verdad? En sus comunidades, que ha estado defendiendo los recursos naturales, que ha estado defendiendo la salud pública, la educación pública. Esas personas son las que necesitamos llevar al poder y que necesitamos hacer a la gente conciencia de eso, ¿verdad? Que tienen que ser por esas personas que tienen que votar, ya no porque aquella persona que le comprometió con regalarle una lámina o una bolsa de cemento. No es así. Y tenemos que politizar a la población, decirle que todo lo que está pasando, a quien hemos buscado y a quienes hemos reclamado,
con lo que ha pasado con la pandemia, con el huracán, han sido los políticos, ¿verdad? Por esas malas políticas, por esos malos políticos que nos han gobernado. Entonces tenemos que hacer conciencia que la política es muy importante de nuestro país y que todas las personas, que todos los hondureños y hondureñas somos políticos y que tenemos que participar en esos procesos. O sea, ahorita vamos a tener la oportunidad de cambiar todos esos malos candidatos dentro del partido, a nivel nacional, ¿verdad? Después de todos los demás partidos, porque el que es liberal, que haga ese cambio dentro de su partido liberal, el que es nacionalista, que haga ese cambio, pero que participe en política. No podemos dejarlo. ¿Hay malos candidatos dentro del Libre, entonces? Han habido malos candidatos. Sabemos que muchos de esos candidatos a diputados, que ya son diputados, nos han decepcionado, porque repitieron lo mismo de los demás partidos tradicionales cuando nuestro discurso es otro. Entonces tenemos que llegar del discurso a la práctica. Entonces muchos de esos candidatos sí nos decepcionaron. Y le voy a decir algo a usted. Porque no siguieron trabajando por esas bases. Llegaron al poder. ¿Cuál es el reclamo de esas bases? Nosotros venimos de esa base. Que se olvidaron, o sea, no se discutió, no regresaron a los colectivos, a los barrios, a las colonias, preguntarle a la gente, decir, estamos discutiendo esta ley. ¿Usted qué opina de esta ley? Organicemos, vamos a discutir esa ley. Okay. Necesitamos 10,000 personas fuera del Congreso organizadas. Así como lo está diciendo usted, así lo dijeron muchos diputados que hoy están en el Congreso y que en campaña decían lo mismo, que iban a regresar del pueblo a consultarse y no regresaron. Si usted en el 2022 llega, va a quedar grabado este programa y, bueno, vamos a señalarla. Porque así hay muchos dentro del Libre, e incluso aquellos que dicen y que decían hay malos candidatos, hay dictaduras dentro de las corrientes, y hoy ahí andan en esas corrientes. Por eso, entonces, no hay una consonancia en el discurso y en la práctica política a lo interno de muchos políticos de Libre. Claro, tenemos que ser congruentes con nuestro discurso. Entonces, por eso es la oportunidad de esas personas, porque nosotros nos equivocamos, confiamos en esas personas. Entonces, es nuestra oportunidad de venir y decir, nos llegan a buscar de nuevo, no, lo siento mucho, nos decepcionaron, no cumplieron en el discurso, nos decían y nos pintaban cosas bonitas. Entonces yo creo que tenemos que tener ese compromiso, ¿verdad? Tenemos que ser congruentes en lo que hacemos y en lo que decimos, porque no solo es discurso bonito, te convencemos. Entonces, y por eso es importante politizar a la gente, para ser críticos. Si Josiana se está equivocando, así como decir Ramón Ochoa, sacar este video y decir, Josiana, nos dijiste eso y no lo estás haciendo. O sea, exigir, o sea, como pueblo tenemos que empezar a exigir esos cambios. No nos podemos quedar sentados y decir, sí, ya nos decepcionó, no seguir participando. Es de castigarlos, es de recordarles de dónde vienen y por quiénes están ahí. O sea, la mayoría de diputados se deben a un pueblo que confió en ellos, que les dio ese voto. Entonces, no podemos decepcionarlo. O sea, es un compromiso demasiado grande. Hemos visto todo lo que estamos sufriendo como país. Por esos malos políticos, necesitamos eso. Necesitamos cambiar todo este rumbo de este país. Dejo el espacio a Alejandro sobre la perspectiva de su experiencia en esta participación política. Y si ya tenemos a la compañera Sonia, pues primero escuchamos a Alejandro. ¿Qué perspectiva, Alejandro? Carlos, vos decías algo muy importante y es la democracia burguesa. Cuando nosotros estudiamos el sistema capitalista nos damos cuenta de que la democracia en el sistema capitalista, valga la redundancia, es un engaño para que al poder lleguen las personas que poseen los medios de producción, siendo un poco teóricos, para que lleguen al Congreso los empresarios, para que lleguen al Congreso los dueños de bancos, los representantes de aquel capital, pero jamás los representantes del pueblo, de los descalzos, de los humildes. Esa es la lucha que tenemos hoy dentro del Partido Libertad y Refundación. Aparte de eso, dentro de esa democracia burguesa vemos de que no solo es contra esos poderes nacionales que luchamos, sino contra los poderes extranjeros, contra el imperialismo norteamericano que tiene más de 100 años teniendo Honduras como una colonia de explotación y que es parte de esos 70% de pobreza que tenemos hoy en el país. ¿Cómo vencer el pueblo que no tiene recursos económicos, ese poderío imperialista y ese poderío de la clase dominante en el país? Bueno, si estudiamos Latinoamérica, vemos cómo se forjó una revolución en Venezuela, donde se han ganado 25 procesos electorales, cómo se forjó una revolución en Bolivia, donde le dieron golpe de Estado al presidente representante de los pueblos indígenas, y solo el pueblo, un año después, pudo devolverle la dignidad a ese pueblo. Vemos que Chile acaba de desbaratar una constitución que venía de tiempos de Pinochet,
Vemos cómo Nicaragua ha avanzado tanto esos índices de producción debido a que tiene una revolución, debido a que pasaron incluso por guerras, pero hoy los índices económicos son elevados. Y solo hay algo, una cosa que tienen en común estos países, y es la organización, compañeros. No son los líderes, no soy yo, Alejandro Bonilla, un líder el que va a hacer una revolución, compañero Carlos, son los pueblos, son las masas, son los obreros en constante movilización, porque nosotros tenemos la idea de que tenemos que traer y luchar a capa y espada por la idea por la que se funda Libertad y Refundación, que es la de la Constitución originaria. Esa es una lucha muy grande y no va a ser Alejandro Bonilla en el Congreso el que va a hacer que Honduras tenga una nueva constitución de acuerdo a los intereses del pueblo. Podemos haber 60 diputados de Libre en el Congreso, pero abajo tiene que haber un pueblo. Solo un pueblo organizado puede derrotar cualquier aparato de democracia burguesa. Y aquí está el pueblo de Libre que lo ha demostrado durante 11 años. El pueblo de Libre durante 11 años ha estado constantemente en las calles, ha estado en las urnas, hemos ganado 2 procesos electorales, hemos estado poniendo sangre desde la muerte de Isis Obek hasta Sohar Nicol, los estudiantes que han asesinado. Entonces hay un pueblo consciente, hay un pueblo organizado, y eso, compañeros, es lo que nos hace invencibles. No hay aparato de dinero, no hay aparato burgués que pueda detener el proceso que está llevando Libertad y Refundación, como el partido que va a dominar durante los próximos años el país. Posadas ya se activó de nuevo. Sí, muchas gracias, compañero Carlos Paz. Solo quiero resumir un poco porque veo que ya hay poco tiempo. Quiero decir que la historia política que se ha venido dando en mi departamento, en Intibucá, ha sido una manipulación de los distintos partidos políticos, donde al final eligen un representante y no le da una respuesta a las comunidades. El departamento de Intibucá también es uno de los departamentos que tiene más necesidad, y quiero decirles que el problema de los jóvenes también está con qué personas se relacionan y con qué personas se involucran en la política. Digo esto porque hemos llegado a comunidades y lo primero que preguntan es, pero si andan con los mismos, ya no. Entonces la gente está tan radical, tan exigente, y eso a mí me gusta porque se ha venido utilizando a la población como un recurso administrativo para robar. Quiero también agradecer al equipo nacional de Honduras Libre, encabezado por el abogado Wilfredo Méndez, por haber tomado en cuenta mi persona para candidata presidencial en representación de los pueblos lencas. Lastimosamente, por mi edad, no pude acceder a ese cargo, pero yo le he manifestado al pueblo de Intibucá de que no necesitamos de ningún cargo para ponernos al servicio de él. Desde cualquier trinchera vamos a estar siempre trabajando con el pueblo. Quiero decir también que este movimiento Honduras Libre es un movimiento nuevo en el departamento, y que invito a toda la juventud, a todo el pueblo hondureño, a que asumamos nuestro papel en esta batalla. No es solo la juventud, es todo un pueblo de manera integral, que tenemos que unirnos para poder sacar adelante nuestro país, teniendo claro que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que proporciona la mayor suma de felicidad a su pueblo, y eso no está sucediendo ahora. Eso es lo que queremos los jóvenes, porque nos importa un pueblo. No queremos ser una generación más, queremos ser una generación que deje la victoria, y eso solo lo vamos a hacer con buenas personas, de las que seamos capaces con las que nos rodeemos. Yo le digo a la juventud de que no seamos instrumentos para ser utilizados, que tenemos potencialidades y que tenemos que unirnos todos los jóvenes con buenas personas
se necesita la experiencia de los adultos, pero tiene que ser una experiencia positiva. Gracias, Sonia, por su participación. Yo quiero finalizar con esta consulta, así breve, porque ya casi no tenemos tiempo en menos de un minuto. No solo es un elemento ser joven, un elemento para hacer cambios, un elemento para ser buen diputado, para ser buen alcalde. No solo es ser representante de su comunidad, porque aquí hemos visto dirigentes indígenas que también se han vendido. Hemos visto jóvenes que también van al Congreso Nacional a hacer sus propios negocios. En el caso de la diputada de Intibucá, y le hago esta consulta porque pocas veces hablamos de estos departamentos, cómo evalúa su accionar en el Congreso Nacional en estos 4 años. Sonia, muchas gracias y con esto nos despedimos. Bueno, quiero decir que esa medición la va a hacer el pueblo el 14 de marzo. Y quiero decir ya también para finalizar que con el abogado Wilfredo Méndez aquí en Intibucá, siempre con los campesinos agrarios y con los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para la patria. Muchas gracias. Tienen que votar por aquellos que defendieron la salud. Tienen que votar por aquellos que han andado en estos momentos pendientes de todas estas acciones de lucha en favor del pueblo. Josiana, en el tema de la salud, ya para terminar con usted, y le hago esta consulta bien congruente, porque ha sido uno de los temas que nos ha afectado en estos momentos en cuanto a corrupción. Usted es odontóloga, tiene una maestría en salud pública. Me sorprende escuchar, le digo, don Carlos, al joven Alejandro cuando nos mencionó a Fidel Barahona, que lo hemos tenido aquí, va de candidato a diputado. Creo que él sería un buen aspirante, un buen diputado, y ha estado defendiendo este tema. Hay que ver si nos referimos al mismo estilo. Es amigo, o sea, yo soy amigo de todos los Barahona, si es el mismo Fidel Barahona, hermano de Martín Barahona y hermano de Nelson Barahona. Bueno, aquí hemos tenido al doctor Fidel Barahona, sí, epidemiólogo. Me imagino que él, Alejandro, no. ¿Es el epidemiólogo que va a diputado? Integral, que tenemos que unirnos para poder sacar adelante nuestro país. Tenemos problemas. Tenemos doble audio. Teniendo claro que el sistema de gobierno más perfecto es aquel que proporciona la mayor suma de felicidad a su pueblo. Sí. Bueno, Josiana, para ir cerrando, en el tema de salud, ¿se pueden hacer cambios desde el Congreso Nacional? ¿Podemos evitar que se sigan drenando dineros? De ahí sale la mayoría de dineros para la corrupción, para las bolsas de los políticos, para hacer campañas. ¿Se podrá implementar un nuevo sistema de medicinas donde no se pierda un solo centavo y que sigamos haciendo más millonarios un pequeño grupito? Claro, y finalizamos con eso, Josiana, muchas gracias. Claro que se puede rescatar la salud pública, ¿verdad? Tenemos que rescatar la salud pública del país, y claro que desde el Congreso vienen esos grandes cambios, así como decía, ahí se aprueban los presupuestos, ahí se recortan la mayoría de presupuestos para salud, porque aquí a ningún político le ha interesado la salud pública del país. La mayoría van a los hospitales privados, ¿verdad? No se preocupan en mejorarlos, porque deberían de preocuparse de mejorar la salud pública dentro del país y exigirles a esos diputados, ¿verdad?, que se atiendan en un hospital escuela, que se atiendan en un hospital Mario Catarino Rivas, para que vean la realidad del país, ¿verdad?, en cuestiones de salud. Y sí se pueden. Hay políticas, tenemos que apostarle a un nuevo modelo de salud pública, ¿verdad?, un modelo de atención primario en salud para prevenir enfermedades, porque ya cuando tenemos las enfermedades son más costos, ¿verdad? Entonces tenemos que recortar estos costos dentro de la enfermedad, y es a través de la prevención. Entonces sí se puede. Nuestra propuesta va encaminada a eso, ¿verdad? Rescatar ese sistema de salud pública, que a través de la salud viene el desarrollo del país. Fíjese, doctora, que encuentro un problema con esto de las mentadas mascarillas. Para ustedes que están aspirando, vienen al medio, pero solo se les mira uno de los ojos. Entonces, yo creo que va a haber que buscar un mecanismo para que puedan exponer físicamente. Pero le agradecemos mucho, doctora, que ha estado en Cuarto Poder. Joven Alejandro, ya para finalizar. Carlos, compañeros, el llamado a la base de Libre es a recordar por qué estamos luchando hoy, por qué se da un golpe de Estado, por qué se tuvo que derramar la sangre de Isis Vega aquel 5 de julio del 2009. Más que la venida del presidente Zelaya, era aquel proyecto de refundar la patria, aquella Asamblea Nacional Constituyente, para preguntarle al pueblo, como nunca se le ha preguntado en la historia de nuestro país, porque han sido los poderosos, porque han sido, como siempre digo, los banqueros, porque han sido siempre el imperialismo el que le ha impuesto a Honduras su destino. Pero este pueblo, después del golpe de Estado, como el Partido Libertad y Refundación, y sobre todo el Frente Nacional de Resistencia Popular,
se ha levantado con un objetivo. Esa es una de mis propuestas. La Asamblea Nacional Constituyente originaria, ya los diputados casi no se les escucha hablar de refundar la patria, como que se han acomodado, pareciera. Esa es uno de los primeros artículos en los estatutos de Libre. Ese proyecto refundacional, donde estudiando la historia de nuestro país y nuestros orígenes podamos crear un proyecto para 100 años, para 200 años, como aquel sueño de Morazán de unir Centroamérica. Entonces ese es el llamado a la base de Libre, a la juventud, a volver a retomar la idea con la que se fundó Libre, que es la idea del Frente Nacional de Resistencia Popular, porque a pesar de que el otro año vamos a tomar el poder y vamos a ganar las elecciones, las calles nunca se van a dejar. Siempre habrá presión en las calles, siempre habrá un pueblo insurrecto, dispuesto a obtener la libertad, dispuesto a obtener una verdadera independencia, hasta alcanzar el objetivo de que muchos nos hemos planteado, que es el socialismo. Ese es el llamado a los jóvenes, también que se quieran unir a la nueva corriente, a la base de Libre que está inconforme, Estimados televidentes, las disculpas, hasta ahí llegó la parte tecnológica del Zoom y también llegamos al final del programa. Les agradecemos mucho. Cierro con lo siguiente. En Libre, doctora y joven Ramón, hay una gran cantidad de movimientos, pero lamentablemente también son electoreros. Ninguno presenta un plan ejecutor de un proceso organizativo continuo y permanente. Con eso concluyo. De acuerdo, don Carlos, pero hay tiempo todavía de que esos nuevos valores tomen la batuta de un partido que sí, tiene problemas, tiene estancamiento por todo eso que hemos hablado. Ser joven, ser mujer, ser representante elenca tampoco es un indicativo de cambio, pero tienen una oportunidad y un consejo que les doy. De 30 diputados que tiene Libre en este momento, según cálculos y mediciones del pueblo, quizás unos 15, y creo que hablo de muchos, se puedan reelegir. Así que hay una oportunidad grande, pero estén ustedes. Y yo creo que ustedes tres, los que estuvieron esta tarde, son personas valiosas, con buenas intenciones, con buen contenido dentro de su trabajo político. Gracias, Sonia Posadas, coordinadora de Intibucá de la Corriente Honduras Libre. Gracias, Alejandro Bonilla, candidato a diputado suplente con el abogado Carlos Chactur de la Nueva Corriente. Y gracias, Josiana Martínez, candidata a diputada por la Corriente Somos Más en la segunda casilla. Gracias a usted por sintonizarnos. Este es Cuarto Poder. Será hasta la próxima semana. Mi nombre es Ramón Ochoa. Con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.